Por más que los periodistas deportivos suelan decir lo contrario, el deporte y la política han estado íntimamente vinculados a lo largo de la historia. Tan vinculados han estado que ambos parecen ser la misma cosa. ¿Parecen? Ejemplos podríamos citar miles, en Uruguay, claro, y en el mundo entero. ¿O ustedes se olvidan que Tabaré Vázquez fue vetado para dirigir la AUF porque era como darle una intendencia? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no se Yo olvidan? lo tengo clarísimo. Y la realidad es que podríamos hacer varios programas solamente mencionando casos como este, los cuales reflejan esa relación íntima, podríamos decir incluso hasta casi carnal, entre deporte y política. Sin embargo, me animaría a decir que pocas veces esto ha sido tan evidente como en las épocas del apartheid sudafricano. Durante años, el mundo se valió del deporte para darle la espalda a este putrefacto régimen segregacionista que se basó en el gobierno de unos pocos y en la humillación de la mayoría. Sin embargo, como siempre pasa, hubo excepciones. Y una de ellas será la protagonista de nuestra historia del día de hoy. Amigos y amigas de Todo por la Misma Plata, hoy les vamos a contar lo que sucedió el 3 de abril de 1982. Hace exactamente 43 años, el día que el rugby sudamericano le hizo una guiñada al apartheid. ¿Me acompañan? Dale, vamos, sí? vamos. Vamos todos. Cuando uno piensa en abril de 1982, generalmente no piensa en rugby. Es que el 2 de abril de aquel año, soldados argentinos desembarcaron en las Malvinas, dando inicio a una de las guerras más disparatadas y tristes de la historia de nuestra región. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos. No, menos mal que yo era chico en ese momento, porque si no me hubiera estado ahí. Vivando. No, y aparte dispuesto a viajar incluso a las Malvinas para dar la vida junto a los argentinos. Con una pistola Luke, porque esto era parte de la publicidad de Luke. Es verdad. La dictadura de Leopoldo Fortunato Galtieri, buscando la aceptación popular, que dicho sea de paso, la logró inicialmente conseguir, aunque también es verdad, en forma efímera, se embarcó en un objetivo ridículo e imposible que culminó con una previsible derrota y, además, lo peor de todo, con cientos de argentinos muertos y miles de familias destruidas. Pero ese mismo día, el día del desembarco, a unos 6.000 kilómetros de las Malvinas, más precisamente en la ciudad sudafricana de Bloemfontein, o como se pronuncie, un equipo de rugby compuesto mayoritariamente por jugadores argentinos, pero no solo jugadores argentinos, se enteraba de la noticia de la guerra mientras concentraba para enfrentar a la poderosa selección local, la selección de Sudáfrica. Y un día después, el 3 de abril de 1982, conseguirían uno de los triunfos más resonantes de sus vidas, pero también protagonizarían, para muchos, la página más negra del rugby argentino. Bueno, esta canción, Andrés, vos que sos amante de los himnos, Sí. forma parte actualmente del himno nacional de Sudáfrica, pero durante décadas fue un símbolo de resistencia y unidad para los opositores del apartheid. El apartheid fue un sistema de segregación racial que se implementó en Sudáfrica, atención, entre 1948 y 1991. La palabra apartheid significa separación en afrikaans, el idioma de los colonos europeos, sobre todo holandeses, que fueron llegando a Sudáfrica desde el siglo XVII. No creo que sea necesario explicar demasiado más sobre el sistema del apartheid, pero, como sabemos, se basaba en la idea de la supremacía blanca y en la discriminación más absoluta hacia los negros, que además, increíblemente, eran la enorme mayoría de la población sudafricana. Los negros no podían votar, no podían ir a las escuelas de los blancos, ni atenderse en los hospitales de los blancos, ni viajar en los ómnibus de los blancos. No podían tener negocios en zonas de blancos, ni siquiera pisar donde pisaban los blancos sin un permiso especial.
tampoco podían ir a las universidades de los blancos. En muchos casos, los barrios en donde vivían los negros, que no eran otra cosa que guetos, no tenían agua ni electricidad. Los hospitales de los negros atendían 20 veces más pacientes que los de los blancos, con menos insumos y menos médicos. Y el sueldo mínimo de los blancos duplicaba el de los negros. Vamos a ver una foto para que ustedes se vayan a hacer una idea de cómo vivía generalmente la gente en Sudáfrica. Qué horror. El 80% de la población, ¿no? Estas eran situaciones naturales, moneda corriente en aquella época en Sudáfrica. Parece un fragmento del video de Lema. Ay, sí. Algo así. De verdad. Por eso, ya está. ¿no? Sí, ya está. Ya está con Sudáfrica. Y todo esto, naturalmente, también se trasladaba al deporte. Toda esta discriminación, por lo que los negros no podían integrar equipos con blancos. El rugby, que junto al fútbol es el deporte más popular del país, no era la excepción. Y la selección nacional, los Springboks, como se les conoce internacionalmente, solo estaba integrada por blancos y era una especie de símbolo de la supremacía blanca y del apartheid. En 1960... Porque imagino que les iba bien. Les iba bien, era una selección poderosa. Pero, claro, en 1960, 23 años antes, fíjense, nos vamos a retroceder un poquito, 23 años antes del epicentro de nuestra historia, se produjo un evento trágico que dejó expuesto a nivel internacional, por si hacía falta, que la única manera de sostener el régimen era la represión y la violencia. El drama era inevitable. Lleva un nombre: Sharpeville. Las manifestaciones contra la estricta política de apartheid del gobierno sudafricano han provocado una brutal explosión de violencia en el distrito industrial de Sharpeville. Miles de personas se congregan a la salida de una comisaría en protesta por las nuevas leyes que exigen que todo africano lleve un salvoconducto en todo momento. Bueno, el 21 de marzo de 1960, ustedes están viendo también a través de YouTube de M24 la foto de la cantidad de gente que había allí manifestándose en forma pacífica. La policía sudafricana abrió fuego contra un grupo de manifestantes que se había congregado justamente en el pueblo de Sharpeville. Justamente, como decía el audio, para protestar contra el apartheid. 69 personas murieron y 186 resultaron heridas. Todos eran negros y la mayoría fue baleada por la espalda. Gente que se iba corriendo y le tiraban balazos por la espalda. Tal como recuerda una nota muy interesante de página 12, el día siguiente, el gobierno decretó un estado de sitio y lanzó una razzia que terminó con la detención de 18.000 personas. Además, prohibió a las dos grandes coaliciones opositoras, una de las cuales, el Congreso Nacional Africano, era liderada por Nelson Mandela, que poco después, en 1964, fue enviado a prisión, en donde debió permanecer hasta 1990. Bueno, estamos escuchando una de las tantas canciones que se escribieron en contra del apartheid del mundo, y esta tiene que ver con la liberación de Mandela, que tuvieron mucho tiempo para escribir canciones para que liberen a Mandela porque estuvo décadas preso, ¿no? En una celdita que era de 2x2, básicamente. Sí. La masacre de Sharpeville fue un mojón importante para el aumento del boicot internacional contra el gobierno de Sudáfrica. No solo en el deporte, sino a todo nivel. Y algunos países ese boicot ya lo habían comenzado en realidad en los años 50. El rugby fue un vector muy importante en ese sentido, ya que el apartheid no solo segregó a los negros sudafricanos, sino también a los aborígenes de Nueva Zelanda, Australia, Fiji, Samoa y Tonga. Todos los que juegan bien al rugby. Todos los que juegan bien al rugby, que aparte están en el hemisferio sur y que solían jugar permanentemente con los sudafricanos, ¿no? Claro. Bueno, había una segregación muy importante y una discriminación muy importante hacia ellos que directamente, al ser aborígenes, no podían ingresar al país, no podían ingresar a Sudáfrica. Era tal la locura que para permitir que determinadas estrellas aborígenes entraran a Sudáfrica, el gobierno creó el Instituto de Blancos Honorarios,
Ustedes se preguntarán, ¿Qué es eso? ¿qué carajo es eso? Claro. Claro. Bueno, bajo la presidencia de Hendrik Verwoerd, pídalo así, en el año 1961 se implementó esta especie de título que le otorgaba los derechos de los blancos a ciudadanos extranjeros que no eran blancos. Ah, mirá. ¿No? Este concepto... Era como un pase. Sí, vos no eras blanco, ponele, pero bueno, te daban ese pase y te daban los derechos que tenían los carnet de blancos. blanco. Claro. Ahí va. Pero ojo, tenía que ser extranjero. Claro. Claro. ¿No? Tenía que ser extranjero. Este concepto, que era obviamente un auténtico papelón, ¿no? Se aplicó por primera vez en el año 1961. En este caso, para todas las personas japonesas. ¿no? Mirá. Para los japoneses. Está bien, porque como son amarillos, diría, está bueno que tengan un carnet de blanco. Claro, Muy bien. claro, amarillo y blanco, papal. color papal. Bueno, esto también es interesante, ¿no? Porque los japoneses, curiosamente, también fueron nombrados como arios honorarios. ¿Saben por quién? ¿Por? la Alemania nazi en su momento, ¿no? Entonces podemos decir perfectamente que este régimen del apartheid tenía rudimentos nazis, ¿no? Sí. Con el poder de Hitler probablemente hubieran hecho cosas peores todavía. No sé cómo le quedaron los accesos al apartheid. No, hizo cosas muy buenas. Cosas muy Los buenas. primeros años del apartheid, bien. Bueno, después se extralimitaron. Bueno, el boicot deportivo contra Sudáfrica tuvo su momento más potente en los Juegos Olímpicos de 1976, en Montreal, cuando 29 países africanos no asistieron a la cita para protestar justamente por la inclusión de Nueva Zelanda, que el año anterior, o sea, en 1975, había mandado un equipo de rugby a jugar con los Springboks. ¿No? Cabe decir que el Comité Olímpico Internacional ya había excluido a Sudáfrica en 1964. Hacía ya mucho tiempo, ¿no? Sí. El año que habían encarcelado a Mandela. Y recién lo admitió de nuevo, ¿saben cuándo? En 1992 en Barcelona. Sin Mandela no hay juegos. No Mandel, no party. Free Mandel, no play. Exacto. Pero fíjate, ¿no? El boicot de estos 29 países africanos fue porque se permitió en Montreal la presencia de Nueva Zelanda, que había jugado un partido de rugby con los sudafricanos. Reitero este concepto, para que se capte la idea de lo mal visto que estaba interactuar con Sudáfrica. Sí. Deportivamente y en otros aspectos también. Pero sobre todo, el foco hoy está en lo deportivo. De pedo que los de los Andes no iban para jugar con Sudáfrica, porque por la época podía haber sido financiado por el gobierno. Incluso. Bueno, algo de eso. No tan así, pero algo de eso vamos a encontrar. Bueno, pero más allá de ese boicot de Montreal, ese mismo año, 1976, se produjo otro hecho trágico e indignante. La violencia invade la vida cotidiana. Diezmados, el CNA y el Partido Comunista abogan por la calma. Pero los jóvenes de los distritos no tienen nada que perder. La situación estalla en los suburbios de Johannesburgo, en Soweto. Bueno, y les pido, los que están, que presten atención a YouTube, y aquellos que se puedan conectar también lo hagan, porque esta es una foto icónica justamente de ese día. ¿Qué día? El 16 de junio de 1976, cuando la policía del apartheid abrió fuego en el gueto de Soweto contra un grupo de niños y adolescentes que tenían entre 12 y 16 años, quienes protestaban contra la imposición del idioma afrikaans en sus escuelas. Las escuelas exclusivas para negros, atención. Claro. ¿No? Porque no se podía mezclar blancos con negros en las escuelas. El ministro de Educación de la época, cuyo nombre vamos a omitir, porque en realidad no. Dikembe. Sí, No tiene Dikembe, sí, pero no Mutombo, ¿no? Otro. Era bastante más digno que él. Dijo que la medida era para que los jóvenes y niños negros entiendan mejor a todos sus patrones y no solo a los que hablaban inglés. Bien. Obvio, pensando claro. a futuro. Sí, exacto. Claro. En esta nueva masacre de la policía, más de 200 niños y adolescentes murieron acribillados. 200 niños y adolescentes, reitero, gurises de 12, 14, 15, 16 Qué años. horror. Miren lo que es la foto, ¿no? Sí. Para aquel que no está mirando, es un joven negro que está cargando A un niño. a un niño mucho más chico que él, mucho más joven que él, que aparentemente, si no está muerto, está malherido. Sí.
La cara de él, ¿no? De la persona que lo está cargando, es absolutamente expresiva de la situación que está viviendo, y atrás hay otra estudiante que viene corriendo con una cara también muy particular. Esta foto es absolutamente icónica de aparte de ese día, la ¿no? chiquilina está con la mano abierta, como parece, como está diciendo, no disparen más. No disparen más. Ay, qué horror. Seguramente les dispararon por la espalda también mientras corrían en dirección contraria a la policía. Al año siguiente, en 1978, murió también en una sala de tortura el obispo protestante Stephen Biko, que fue el líder de la revuelta estudiantil que acabo de mencionar, a quien Peter Gabriel le dedicó esta canción que venimos escuchando y que es una canción preciosa que podemos escuchar un poquito más. Bueno, Peter Gabriel es un verdadero genio, la verdad, es un verdadero genio. Y es impresionante la cantidad de canciones, Andrés, que hay en esa época en contra del apartheid. Es realmente increíble la cantidad. Bueno, en 1981, ya vamos avanzando un poquito, un año antes del famoso partido que vamos a comentar ahora, ¿se acuerdan del partido? Sí. ¿No? Así como arrancó todo. Claro, así arrancó todo, el 3 de abril de 1982. Bueno, ahora estamos en 1981. Y un año antes del disparador de nuestra historia, los Springboks viajaron a Nueva Zelanda, que era el único país que seguía dispuesto a recibirlos. Como ustedes se imaginarán, el horno no estaba para bollos. Y el equipo sudafricano no recibió una bienvenida cálida ni amistosa. Hay que recordar lo de Nueva Zelanda, ¿no? Claro. Que hay una cantidad de aborígenes. Nueva Zelanda, no se olvida más. Eso, y además que no solamente ahí hay, digamos, ascendencia inglesa, sino que están los aborígenes de ahí. Si uno mira el equipo de los All Black, se va a encontrar con eso. Son casi todos black. Exactamente, black, sí. Bueno, de hecho, debieron los Springboks viajar en un avión particular, porque el gremio internacional de las azafatas se había negado a atenderlos en los vuelos comerciales. Bueno, pero las azafatas no, esto no. No, que se queden ahí. Claro. Fíjate lo que era el boicot, ¿no? Absoluto. No era solamente en el deporte. No, era en la academia, era comercial, había de todo. Por todos lados. ¿No? Pero el deporte, como el rugby era un símbolo tan fuerte del apartheid, era tremendo. No quiere decir que los negros no gustaran del rugby, para nada, ¿no? Los negros tenían su propia liga de rugby. Sí, ¿no? sí. Adoraban el rugby también, lo seguían el rugby. Las crónicas de la época. Es verdad lo que dicen acá, Martín, que el de la punta es troncoso. Estaba viendo lo mismo. Es parecido. Arriba de la H, ¿viste? De Go Home, bueno, ahí. Bueno, vamos a comentar esta foto porque está buena también. Por eso les pedimos que se conecten a YouTube si pueden, ¿no? Nada, las crónicas de la época hablan de que la visita desató la ola de protestas, atención, la ola de protestas sociales más fuertes de la historia de Nueva Zelanda. O sea, ni antes ni después había habido. Viste que Nueva Zelanda es muy tranquilo, en realidad. Claro, no pasa nada. No pasa nada. Va la gente ahí a recolectar kiwi. Claro, lo sacás cuando de se eso. va alguien de Nueva Zelanda, se va a recolectar kiwi. Bueno, aún así, pese a las protestas, se jugaron varios partidos y en todos ellos hubo una intensa represión policial, por lo que los manifestantes usaban cascos para protegerse de los golpes de los agentes del orden. Y ahí vemos justamente la foto. Viste que hay una cantidad que están con cascos porque ya sabían que les iban a dar. ¿Viste? Sí, Salvo Troncoso, que aguanta. Sí. No, Troncoso dice que me pega. Se rompen las cachiporras conmigo. Con lo que sufrí con el baño del Papa me va a preocupar con esto. Y viste, Andrés, que están sosteniendo como una especie de pancarta que al parecer dice Springboks Go Home. Y está cortada porque no dejaban banderas de más de 2x1. Claro. Entonces la llevaban cortada. Claro. Y cortaron la bandera y igual les pegaban. Igual por las dudas. Es la verdad que. Pero la bandera mide 2x1, dice. Pumba. Bueno, los mataban a palos y entonces los tipos iban con casco. Tan espesa estuvo la cosa que el último partido, porque son varios partidos de la gira, ¿no? Que iba a jugarse en la ciudad de Waikato. Muy conocida la ciudad, ¿no? Nueva Zelanda. A pasitos del Gaucho, o sea, una jugadita de 18. Bueno, se suspendió el partido por falta de garantía. Dijeron no. Acá no se puede jugar. Amenaza de bomba. Cuando vieron que estaban todos con casco, dicen, acá no. Pasó Rambo y dijo, este partido me parece que esto no termina bien. Debería suspender. Tienen una garrafa, algo, muchachos, terminen esto. Bueno, ahora sí llegamos a 1982, ¿no? Al año siguiente. ¿Qué pasaba ese año? ¿Qué pasó? Bueno, la selección de Nueva Zelanda, conocida como los All Blacks, la mejor del mundo probablemente, o no sé si la mejor. De la elite siempre. Siempre en la elite. Tenía programado devolver la visita.
¿no? Tenía que ir a Sudáfrica. Claro. En el 82. Pero, ¿qué pasó? La Corte Suprema del país oceánico, o sea, de Nueva Zelanda, prohibió la gira. Dijeron, no se puede ir ahí, esto es un papelón, Esto es una termina vergüenza. bien, claro. Somos neozelandeses, tenemos dignidad y nos vamos a ir con estos tipos a jugar allá. Ante esta situación, ¿qué pasó? El gobierno sudafricano necesitaba un sustituto a fin de recomponer un poco su imagen. Ahí estaba vendida las entradas, incluso. Claro, pero además, Andrés, vos fijate, no quedar totalmente desconectados del mundo exterior. Claro. ¿Y saben qué? ¿Qué? Consiguieron ese sustituto. ¿Ah? Difícil de olvidar también porque fue el 2 de abril de 1982, que fue el día... Sí, este no es el audio. A ver. Ahí quedó mejor. Joan, Andrés, audiencia, como les decía, Sudáfrica consiguió su reemplazante, en gran medida aprovechando el gobierno argentino de la época, al que poco le importaba el desastre del régimen del apartheid, obvio, ni tampoco el boicot que el mundo le había impuesto. Fue así que una selección argentina camuflada, que viajó a Sudáfrica sin usar el nombre de los Pumas, sino el de Sudamérica 15, Sudamérica 15, y contando con el refuerzo de algunos jugadores chilenos, paraguayos y uruguayos también. Mirá. Bueno. Vamos a ver la foto de esta selección para que vean la camiseta en realidad. Ven que la camiseta no tiene nada que ver con la de los Pumas. No. Y en realidad trataba de reflejar los colores y los símbolos, no solamente de Argentina, también de Chile, de Paraguay y de Uruguay. Que increíblemente, o casualidad, tampoco tuvieron muchos problemas para viajar porque todos estaban gobernados por dictadura, ¿no? Claro. Stroessner no creo que tuviera problema con esto. De Paraguay. lejos te da Alemania, ¿no? Sí. Medio así, rápido. Sí, ahí vemos a los jugadores entrando. Pero en realidad los jugadores uruguayos, paraguayos y chilenos eran testimoniales, estaban en el banco y entraron. Para completar el plantel. Para completar el plantel y para darle, digamos, otro cariz al equipo. Era Sudamérica 15, ¿no? Pero en realidad eran los Pumas camuflados, ¿no? Esta selección de Sudamérica 15 fue fundada en 1980, que también fueron a jugar con Sudáfrica, ¿no? Y que había seguido compitiendo y siguió compitiendo casi que hasta nuestros días. Y rompió el boicot contra el apartheid en el año 1982 cuando llegó a Sudáfrica para hacerle el juego a los segregacionistas blancos. El primer partido se jugó el 27 de marzo de 1982 en Pretoria. Y el equipo sudamericano, ¿saben cómo terminó? ¿Cómo? Perdió 50-18. Tremenda paliza. No, pero es como perder 3-1 en fútbol. Bueno, no es lo mismo que... Igual. Dolió igual. Como ayer Nacional casi, pero un poco más digno. Pero un poco más digno lo de los sudamericanos, digamos. Bueno, había 30.000 personas en la cancha. Imagínense todos blancos, ¿no? Los negros no podían entrar prácticamente al estadio. Sin embargo, hubo un cambio de estrategia en el equipo. No les voy a hablar de rugby porque primero no sé nada y segundo que no es el foco. Bien. Pero cambiaron la estrategia los jugadores de Sudamérica y la cosa cambió radicalmente para el segundo partido de la gira, que se jugó en el estadio Free State de Bloemfontein. Este estadio estaba en un estado, en una región de Sudáfrica particularmente reaccionista y segregacionista, particularmente símbolo del apartheid. Era digamos, el escenario ideal para jugar este partido. Bien. Había 21.000 personas, fueron las personas que asistieron aquel día al partido, todos blancos, y pudieron ver la victoria de los Pumas camuflados por 21-13. Tomá. 21-13. Para algunos, la victoria fue una auténtica hazaña, ya que fue la primera vez que una selección de jugadores argentinos derrotaba a Sudáfrica. Claro. Que al igual que ahora, era un equipo tremendamente poderoso ya en aquel entonces, en 1982. En una época donde no había mundiales de rugby, que no tenías cómo chequear quién era el mejor del mundo en realidad, porque no era el 5 naciones, creo, lo que se usaba como digamos, el equivalente al mundial, porque el primer mundial se disputó en el 87. Es correcto. Todos los puntos del equipo ganador, o sea, de Sudamérica 15, los convirtió Hugo Porta,
muy conocido, ¿no? Uno de los mejores jugadores argentinos de la historia. Jugaba en el Casi, me parece. Jugaba en el Atlético San Isidro. ¿Puede ser? En el Casi, sí. Casi seguro estoy. Estoy casi seguro. Si vos lo decís, aparte que tenés un conocimiento rugbyístico. No, tengo cosas de capó. Bueno, ¿quieren escucharlo a Porta muchos años después? Me gustaría. Recordando de la siguiente manera la previa del partido, que dicho sea de paso estuvo a punto de no jugarse. Difícil de olvidar también porque fue el 2 de abril de 1982, que fue el día que comenzó la guerra de Malvinas. Esa mañana Vélez Artúa, que era un militar retirado, vino al cuarto a decirme, mira, no sé si vamos a jugar el partido porque estamos en guerra con Gran Bretaña. Y le digo, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Estás loco? No sabíamos de la magnitud que tenía esto hasta que llegamos acá. Bueno, esta hazaña del rugby argentino se ha recordado muchas veces, fundamentalmente cuando se cumplen años redondos, ¿viste? 40 años, 30 años. Se habla de la gran victoria, pero poco se habla de que el partido en realidad no tendría que haberse jugado y que fue, digamos, una guiñada hacia el apartheid, ¿no? Y rompieron el boicot que el mundo le estaba imponiendo en ese momento a los sudafricanos. En varias ocasiones Porta comenzó y comentó también que durante aquella gira los negros hinchaban por Argentina. O sea, vamos, Argentina. Tenían que ganar Argentina, ¿no? Claro. En diversas notas destacó que los jugadores de los Pumas invitaban a los negros a los entrenamientos sin hacer diferencia con los blancos. Ah, bien. Son casi seres humanos. Miren los negros, boludo, miren los negros. Al mismo tiempo, reconoció que el boicot sirvió para restaurar la democracia, pero dejó en claro que no se arrepiente de haberlo roto en aquel momento. Dijo, queríamos jugar al rugby y Sudáfrica siempre fue un atractivo. Dice, haber ido ayudó, dijo Porta. No sé a qué ayudó, claro. Pero bueno, en definitiva ganaron y para él eso es lo más importante. A modo de dato complementario, o no tan complementario, ese equipo sudamericano, compuesto mayoritariamente por argentinos, no vamos a mencionar a los uruguayos porque en realidad no puedo averiguar quiénes estaban. Mirá. No los vamos a mencionar. Pero... Canesa, para mí Canesa estaba Canesa. Canesa ya estaba. Bueno, contaba con numerosos jugadores que luego tuvieron notoriedad por otras cuestiones. El propio Porta, el capitán, fue secretario de Deportes durante el gobierno de Carlos Menem. Y lo más increíble fue que en 1994, tras la elección de Mandela como presidente, Menem restableció los vínculos diplomáticos con Sudáfrica y mandó a Porta de embajador. Uno nunca pensó la influencia que ese partido iba a tener en mi vida, porque yo fui embajador en Sudáfrica por lo que fui como jugador de rugby y porque alguien se avivó y dijo, nos puede ayudar a construir la relación con Sudáfrica. Pero bueno, la influencia que tuvo ese juego, ¿no? Porque ganar ese partido hizo que después, fuera el embajador en Sudáfrica, viviera ahí con mi familia durante muchos años. Menem agarró y le puso a meter a Porta en Sudáfrica. Yo creo que en Sudáfrica ni se acordaban de Porta, ¿viste? No que Mandela, este fue el que vino. Este es el canguro Porta, está hecho huasca, decía. Aparte hizo así. Tenía que ir. Hacía así. Tenía que ir. Lo vengo procesando, ¿viste? Creo que Mandela conocía a Mandela más al canguro Porta que a Hugo Porta, ¿no? Dice, no, pero fui ídolo por lo que hice en el rugby, no sé qué. Otro de los jugadores, esto escuchen porque es interesante, Alejandro Pucho. Sí. Semanas después de jugar aquel partido en Sudáfrica, se integró a una banda criminal que secuestraba y asesinaba empresarios. Bien. Bueno. Mira Pucho. Por lo que estuvo preso 22 años, estuvo en la cárcel 22 años, antes de morir en el año 2008. Vamos a ver también la foto de Alejandro Pucho. No confundir con Alejandro Capucho. No, ese es otro. Y no está jugando al rugby, sino que está, digamos, en una situación, en la foto lo van a ver un poco más complicado, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ha sido demorado. Demorado 22 años. Sí, faltará mucho para que lo suelten al Ale. Es un tema administrativo. Aparte, vos sabés que lo soltaron en 2007 y en 2008 se ve que no se adaptó a la libertad. Extrañado. Bueno, el pateador Juan Pablo Picardo. Qué buen nombre. Buen jugador. Y qué buen nombre. Fullback.
No, te tiro ahí. Yo conozco la familia Picardo. Bueno, fue ministro de Espacios Públicos y Medio Ambiente de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri, y también el entrenador que se llamaba Rodolfo Michingo O'Reilly. Michingo. Bueno, Me encantó la buenos nombres. Más de cheto no había, ¿no? El Michingo, tremendo. Fue secretario de Deportes de Raúl Alfonsín y director del Mercado Central en tiempos de Fernando de la Rúa. Este era radical, claramente, claro, ¿no? Exacto, pero ningún kirchnerista. No había ningún K. Todos eran... Digo esto porque en realidad la vinculación con la política es tremenda, es abismal, ¿no? Algunos creen que ellos, junto al resto de sus compañeros, fueron héroes y protagonizaron una hazaña deportiva sin precedentes, porque Argentina no le había ganado nunca a Sudáfrica, y creo que le ganó, ponele, 25 años después, por primera vez, ¿no? Por el contrario, otros, entre los que tiendo a incluirme, consideran que tal vez sin planearlo o sin tener conciencia fueron partícipes de uno de los hechos más vergonzosos del deporte argentino. De hecho, tal como dice página 12 en la nota ya mencionada, después de la gira de Sudamérica 15, ningún otro país envió seleccionados a Sudáfrica hasta la caída del apartheid. Nadie. Por lo tanto, ¿saben lo que hacía Sudáfrica? Para no quedar tan aislado y para ganar un poco de buena imagen, recurría a formaciones de renegados, entre comillas, equipos de veteranos jugadores de cricket o de rugby que a cambio de una fortuna les pagaban muchísima plata y jugaban en Sudáfrica, y después cuando volvían a sus países lo que pasaba habitualmente era que los suspendían de por vida, ¿viste? Por haber ido a Sudáfrica. Claro. Pero claro, habían hecho... Pero la plata de los sudafricanos, claro, los negros, ¿viste? Como vivían, ¿no? Pero la plata para darle a las estrellas a estos renegados estaba por parte de los blancos supremacistas. Bueno, el último renegado fue el circo de la Fórmula 1, dice página 12, que se retiró del país recién en 1985, cuando los mecánicos de Ferrari, atención con esto, se negaron a viajar a Sudáfrica. No, nosotros no viajamos y ahí se pudrió todo, y la Fórmula 1 también se retiró de allí. Yo no sabía ni que había un gran premio, la verdad, de Fórmula 1 en Sudáfrica, pero lo había hasta el año 1985. Ese mismo año, 1985... el gobierno de Raúl Alfonsín se unió al clamor internacional y rompió relaciones con el régimen racista de Sudáfrica, hasta que el vínculo se recompuso en el año 1994, ya con Nelson Mandela en el poder. Bueno, esta canción que me encantó también se llama Asimbonanga. Asimbonanga. Sí, y es de Johnny Clegg, y también tiene que ver con Mandela, con el apartheid, con la libertad de Mandela, etc. Hoy en día, la selección de rugby de Sudáfrica es un símbolo de la paz que aún intenta construir el país. Un objetivo nada fácil luego de la humillación y la constante opresión sufrida durante décadas por la enorme mayoría de la población. No se construye la paz de la noche a la mañana. Hay una cantidad de heridas abiertas que son muy difíciles de sanar. Es verdad. Producto del boicot que ya mencionamos varias veces, los Springboks no pudieron participar de las primeras 2 ediciones del Mundial de Rugby. Como decía Andrés, la de 1987, que fue la primera, y tampoco pudieron estar en 1991, que fue la segunda. Ya con Mandela en el poder, Sudáfrica organizó la fiesta de 1995 y logró el campeonato en su primera aparición, en un evento que fue muy simbólico en relación al nuevo país que se pretendía construir o empezar a construir en ese momento. Y esta foto, yo creo que la que vamos a mostrar en YouTube también es muy simbólica, porque estamos hablando de Mandela en la cancha entregándole la copa. Eran de Morgan Freeman, boludo. Al capitán de Sudáfrica, que es rubio. Y bueno, y lo que dice Andrés es verdad, o sea, es muy recordada la película Invictus, que relata toda la Copa del Mundo, con Mandela, interpretando. Y Leo Sanguinetti al capitán. Ahí va. Morgan Freeman era Mandela, y el capitán, que se llamaba Pienaar de apellido, lo hacía Matt Damon, ¿no? Bueno, tras este título, los Springboks lograron ganar 3 mundiales más. En Francia en el 2007, en Japón en el 2019 y en Francia otra vez en el 2023. ¿Mira? En 2019, por primera vez en la historia, alinearon 8 jugadores negros como titulares. Este hecho, que fue absolutamente histórico, se logró gracias a la normativa de cuotas que acordaron el gobierno y la federación,
que establece que el 50% de los convocados de la selección nacional tienen que ser de raza negra. Me imagino las quejas, ¿no? En aquel momento, las acciones afirmativas, tipo la Graciela Bianchi sudafricana. No estoy de acuerdo. No, tiene que jugar si juegan, sin importar si es blanco-negro. Claro, ¿Pero qué es esto? ¿Juega bien? Que juegue. ¿Es blanco? Que juegue. ¿Y ya está? Bueno, viste, el 50% tienen que ser negros, ¿no? Y por eso, al final, había 8 titulares, son 15 en el rugby, o sea, más de la mitad eran negros, ¿no? Y no hay nada más sintomático al respecto que esta foto del festejo del título logrado en Francia en el 2023, muy diferente a aquellas selecciones sudafricanas boicoteadas por el mundo que eran completamente blancas y que dejaban de lado al 80% de la población. Fíjense ustedes, es hermosa la foto porque está la bandera de Sudáfrica, incluso hay uno de los jugadores blancos que está tapado por la bandera de Sudáfrica, que no se ve, pero después hay jugadores de todas las etnias, ¿no? Habidas y por haber. El rubiecito Petición, aquel, ese baboso era de... ¿Cuál, el de pelito largo? Los calentados. Sí, pero aparte es un enano así, mete como el caballo, ¿no? Y aparte lindo hombre también. No, ¿cómo? Y fíjate, el capitán, el que levanta la copa, es de raza negra. Y hay un colorado también. Hay colorado, hay un aborigen ahí también, hay de todo, ¿no? Es impresionante. Amigos y amigas de Todo por la Misma Plata, política y deporte y política, más unidos que nunca. Les propongo ya para despedirnos, escuchar el siguiente tema, muy conocido y con ritmo alegre, pero con una fuerte crítica en el año 1988 hacia la apartheid.